Buenas tardes. Gracias por atendernos. Bueno, para iniciar una reflexión de pronto breve sobre la conmemoración del Día del Maestro y cobra vital importancia sin duda, sobre todo en los dos últimos años. Hemos pasado una pandemia espantosa que confinó a millones de personas en el mundo y el Perú no fue la excepción. Y sobre ese escenario, los profesores y profesoras tuvieron que de alguna manera reinventarse, ¿no? Y reinventar las maneras en cómo llegar a sus alumnos para que estos finalmente puedan aprender con todos los obstáculos que conocemos y que existen en nuestro país. Así es, y por eso no solo por los dos últimos años de pandemia que en efecto exigieron mucho más a nuestros profesores y profesoras en la educación básica, de reinventarse, como usted ha dicho, sino por todo el trabajo que realizan desde antes y que van a realizar ahora y que están realizando ahora al regreso a la presencialidad. El rol de los docentes creo que fue revalorado o más reconocido durante esos 2 años de pandemia. En ese sentido, creo que la sociedad tomó conciencia de la labor especializada que realizan y de lo compleja que es esa labor cuando los padres tuvieron que acompañar a sus hijos día a día en los aprendizajes, ¿no? Tuvieron mucho más conciencia del trabajo fino, constante y paciente que requiere tener el profesor, realizar el profesor para llevar a cada niño con sus características personales, con sus talentos y con sus pasiones también y sus gustos, llevar a cada niño y niña a lograr los aprendizajes que el currículum de educación básica exige, que son, digamos, los aprendizajes básicos que todo adolescente debería dominar al terminar su educación obligatoria. Sin duda. Entonces, es un rol fundamental que se realiza en la escuela, pero también fuera de ella, ¿no? O sea, no miremos solo a los profesores en el aula, Claro. los profesores hacen un trabajo más allá del aula que es muy importante. Así es. Y sobre eso, precisamente sobre la labor que desarrollan maestros y maestras en nuestro país. Es conocido que hay una situación que es totalmente diferente en el área urbana como en el área rural. ¿Qué Correcto. información se tiene actualmente de cuál es la situación del desarrollo del trabajo docente en estos dos ámbitos, tanto el urbano como el rural? Bueno, los profesores y los docentes rurales tienen mucho menos oportunidades para desarrollar sus competencias y sus capacidades que los urbanos. Es un tema de acceso a oportunidades de formación que están más alejadas, son más difíciles de alcanzar para los docentes que enseñan en comunidades apartadas, pequeñas, de difícil acceso, ¿no? Tenemos muchos docentes trabajando también en zonas de difícil acceso. Entonces, donde además no existe tampoco la posibilidad de conectividad y de aprendizaje a distancia o a través de medios en línea, ¿no? Virtuales, ¿no? Los profesores urbanos tienen mucho más cerca esas oportunidades, no solo las universidades, los locales universitarios más cerca, sino incluso también la posibilidad de formarse de manera permanente a través de otros medios que sí están a su alcance en la ciudad, ¿no? Lo segundo, una segunda digamos, dificultad que enfrentan los profesores de la zona rural es el aislamiento, ¿no? Hay muchos profesores que son profesores únicos en una escuela, es decir, son maestros y directores a la vez, son las conocidas como escuelas unidocentes, Claro. y que no tienen posibilidad de interactuar y de planificar la enseñanza con otros colegas. Algo que es tan importante en el día de hoy, porque hoy día no se puede pensar en planificar la enseñanza y en enseñar de manera aislada y solamente desde las capacidades de un profesor. Claro. El trabajo colegiado, el trabajo colectivo se ha vuelto un principio fundamental para mejorar la calidad de los aprendizajes de los Claro, ahí estudiantes, hay un ¿no? intercambio, un feedback importante entre maestros, obviamente, con conocimientos, en fin, y hasta con metodologías que pueden ser aplicadas para una mejor enseñanza hacia los niños. ¿De cuántos profesores del área rural estamos hablando? ¿Hay alguna data respecto a eso? No tengo en este momento en la memoria el número de docentes que trabajan en la zona rural, ¿no?
puedo equivocarme si le doy esa cifra, no la tengo a mano, pero tenemos, digamos, no llegan a ser, deben ser como un tercio o 25% de los profesores en totalidad, aunque tenemos muchas escuelas, número de escuelas rurales numerosas, tenemos escuelas rurales numerosas. De todas maneras, como en cada una de ellas, en muchas de ellas solo hay un docente, esto, digamos, impacta sobre el número de docentes en total, ¿no? Pero sí requieren una atención especial, sí requieren de políticas que atiendan sus particularidades y sus necesidades, las de vivienda, por ejemplo, que se han reclamado desde hace tantos años. Muchos maestros tienen que retornar, digamos, al centro poblado más cercano, claro, todas las semanas, ¿no? Y emplear un número de horas importantes, inclusive, para llegar al centro poblado o a la ciudad más cercana, para reencontrarse con su familia, porque otro problema que sufren los profesores cuando hablaba del aislamiento es la separación familiar, ¿no? Muy pocos de ellos pueden trasladarse con toda su familia al lugar de la escuela, donde está la escuela, porque no hay condiciones para recibir a la familia, ni siquiera hay vivienda. Muchas veces es la propia comunidad la que facilita algún dormitorio, un lugar espacio, un ambiente para que puedan pernoctar. Para que puedan descansar, ¿no? Muy bien. Y tampoco tienen en esas escuelas toda la infraestructura y los materiales que se requieren para ofrecer una educación de mejor calidad. ¿Cuáles son los desafíos que considera usted deben enfrentar los profesores de cara al futuro, por decirlo de alguna manera, al futuro cercano, al mediano plazo? Mayor capacitación, mejor acceso al tema que tiene que ver con la meritocracia, la metodología que se puede utilizar para llegar con mayor claridad a los niños, el reforzamiento de algunos conceptos que son importantísimos y que ahora mismo están en debate, como el tema del enfoque de igualdad de género. ¿Qué desafíos enfrentan los profesores, o por lo menos deberían estar conscientes de poder aspirar a un mejor trabajo en ese sentido? Claro, bueno, todos los que usted ha mencionado son desafíos que tenemos que considerar y que todos son importantes. Yo empezaría por el primero. Yo diría que el primero es la formación continua de los maestros. El conocimiento cambia a tal velocidad que los maestros nos desactualizamos, y no solamente en términos de información, porque los chicos, los estudiantes pueden absorber esa información de muchos otros medios que no tienen que ser el profesor transmitiendo esa información. No hablo de la información, hablo del conocimiento pedagógico, hablo del conocimiento y la didáctica de la materia que enseñan, que cambia, se transforma y mejora y progresa cada cierto tiempo a una velocidad grande, de modo que uno tiene que estar permanentemente autoformándose, teniendo estrategias de autoaprendizaje, ya sea individuales como en comunidades de aprendizaje con otros colegas. Es esta posibilidad de aprender de otros colegas y del estudio conjunto de los colegas, porque son ellos los que enfrentan la misma realidad, los mismos estudiantes, el mismo contexto, y de ellos tiene que salir, digamos, las estrategias más adecuadas para ese grupo de estudiantes y para ese contexto en específico, ¿no? Entonces, no es que haya fórmulas que el Ministerio de Educación pueda decretar, digamos, que sean homogéneas para toda la escuela, para todas las escuelas del país, porque son muy diversas y sus estudiantes al interior de cada escuela son también diversos. Entonces, el mejor espacio profesional para encontrar las respuestas es la propia comunidad de docentes, que se forma, que estudia, que lee, que está al tanto de las investigaciones y que está al tanto de las innovaciones que se producen en la pedagogía y decide en conjunto qué es lo que más conviene para el grupo de estudiantes que tienen a su cargo. Tenemos entendido que existe un proyecto educativo nacional con miras al 2036. ¿Qué contiene este proyecto? ¿Cuáles son sus alcances y a qué aspira finalmente? Muchísimas gracias por esa pregunta, porque esta es una responsabilidad del Consejo Nacional de Educación, y los profesores son actores fundamentales en el logro de los propósitos del PEN. Y son 4 propósitos en los cuales todo profesor debería trabajar, debería
incluir en su planificación, cuando piensa cómo desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, debería tener siempre presentes esos 4 propósitos. Uno tiene que ver con el desarrollo de la ciudadanía. Cualquier materia que yo enseñe en la escuela, siempre estaré formando un ciudadano. Y entonces, aún enseña matemática, tengo que enseñar a esos niños durante el curso de matemática a que se respeten entre sí, a que respeten las diferencias, a que escuchen a los otros, a que sepan debatir cuando tienen diferencias, por ejemplo, frente a los resultados de un problema matemático, igual en cualquier otra disciplina. Un segundo propósito tiene que ver con la equidad y la inclusión, es decir, si yo soy profesor de matemáticas, soy profesor de biología o de ciencias sociales, tengo que enseñar a mis estudiantes cotidianamente a que todos los demás compañeros tengan necesidades especiales, vengan de otro país como niños venezolanos, o vengan distintas culturas, porque puedo estudiar con niños que llegaron de Puno, de la Amazonía o de la costa, que todos somos peruanos y todos tenemos los mismos derechos y tenemos que saber cómo interactuar y respetarnos unos a los otros e incluirlos, no discriminar a nadie porque viene de otra localidad o viene de otra experiencia. Uno tercero tiene que ver con la productividad y la defensa del medio ambiente. Todos tenemos que aprender desde cualquier disciplina del currículum a proteger nuestro planeta, ¿no? Y a defender la naturaleza y los recursos que tiene el país, ¿no? Bueno, ojalá que se pueda... Me falta uno, pero ahí lo dejo. Brevemente, si no, para cerrar la idea. El último, muchísimas gracias. El último es bien importante porque tiene que ver con el bienestar personal. Ajá. También tenemos que aprender a conocernos. Cada niño tiene que aprender a conocerse a sí mismo y también a interactuar con otros diferentes a sí mismo, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y el saludo correspondiente también para usted, que tengo entendido es maestra. Muy amable. Buenas tardes. Así es. Y feliz día a todos mis colegas en todo el país. Listo. Muy amable. Gracias. María Amelia Palacios, presidenta del Consejo Nacional de Educación, ha estado con nosotros. Son las 4:14. Tenemos más información. Para Javier Urbina, especialista